Tiempo de orbitar y estar en sintonía con el impresionante universo de la ciencia, tecnología e innovación al servicio de los pueblos. Saludos viajeros del saber, bienvenidos y bienvenidas a Atomun, programa de ciencia y tecnología de Telesur. Soy Jack Bravo y es un gusto reencontrarme con ustedes. Recuerden que pueden seguirnos por nuestras redes sociales digitales. Las coordenadas son las siguientes. En Facebook estamos como Atomun Telesur, en Twitter como @Atomun Telesur y también pueden seguir mi red social en Twitter, @JackTelesur. Y ahora acompáñenme a revisar la bitácora tecnocientífica que hemos preparado para ustedes en esta jornada. Emprendamos nuestra travesía cognitiva de inmediato. Veamos. En este capítulo de Atomun, nuestra bitácora cognitiva nos lleva a conocer los efectos fisiológicos a los cuales están sometidos los astronautas durante su estadía en el espacio y que bien vale la pena destacar, tomando en cuenta que tras el aislamiento social y la cuarentena por el nuevo coronavirus, la población ha comenzado a enfrentarse a una serie de situaciones no solo psicológicas, sino también en sus relaciones con el entorno y la tecnología. Pero eso lo exploraremos más adelante. Mientras tanto, les invito a conocer las noticias tecnocientíficas más relevantes y que mostramos a continuación en nuestra dinámica innovadora. Con el lanzamiento a Marte de la sonda Tianwen-1, que significa literalmente preguntas al cielo y es el nombre de un conocido poema del siglo IV, China entró de lleno en la competencia por la exploración del llamado planeta rojo y muestra una vez más sus credenciales de cara a la carrera espacial del siglo XXI. El exitoso lanzamiento de China de su primera sonda a Marte, Tianwen-1, ayudará a una mayor comprensión humana del planeta rojo. Uno de los objetivos es obtener datos científicos sobre Marte, en un intento por dar un salto tecnológico en la exploración del espacio profundo de China. Se espera que la sonda china llegue a Marte en febrero de 2021. Allí intentará desplegar un vehículo explorador durante 90 días para estudiar la atmósfera, entorno y características geológicas del llamado planeta rojo. Los objetivos científicos de Tianwen-1 se centran principalmente en mapear la morfología y la estructura geológica, investigar las características de la superficie del suelo y la distribución del hielo de agua, analizar la composición del material de la superficie, medir la ionosfera y las características del clima y el ambiente marciano en la superficie. El lanzamiento forma parte de los planes de China de avanzar en la carrera espacial y llega después de que el país asiático se convirtiera en el primero en lograr aterrizar en la cara oculta de la Luna en enero de 2019. Creo que es un gran logro de China. Podría ser beneficioso para nuestro desarrollo, pero también para el mundo y desarrollo de la humanidad. Si la sonda china llega a Marte, se encontrará allí con otras 8 naves espaciales de Estados Unidos, Europa e India, los únicos que han sido capaces de alcanzar el planeta más cercano y parecido a la Tierra. Pero más allá de los intereses científicos, Tianwen-1 es otra prueba de que China está en condiciones de competir con las potencias internacionales en todos los frentes, incluyendo la exploración del sistema solar. Iranzi Peraza, Telesur, Beijing, China. En Nigeria, un equipo multidisciplinario de investigadores africanos abren un camino científico para la lucha contra el nuevo coronavirus. Las investigaciones se llevan a cabo en el Centro Africano de Excelencia para la Genómica de las Enfermedades Infecciosas, un recinto que ha estado en la vanguardia en la lucha contra enfermedades mortales como el ébola, la fiebre de Lassa y ahora la COVID-19. Comprender la genómica de un organismo es tratar de entender de qué se trata el organismo. Si entiendes eso, entonces puedes conocer el enfoque directo y cómo se aborda el organismo. Volvemos a cero para entender por qué este organismo es así, por qué se comporta así. Entiendo todos estos patrones, como el patrón de transmisión. Por iniciativa del biólogo molecular Christian Happy, el Centro de Excelencia Africano de Investigación Genómica y de Enfermedades Infecciosas ha contado desde su fundación en 2016 con cerca de 1000 investigaciones en bioquímica y genómica del oeste de África,
nigerianos en su mayoría, siempre con la mirada puesta en comprender la magnitud y comportamiento genómico de los virus. Sin dudas, no deja de sorprender cómo el ingenio y la creatividad se constituyen en piezas fundamentales para los encadenamientos productivos y dinámica innovadora en nuestro orbe, y que en Atomun seguiremos mostrando sus alcances cuando son puestos al servicio de la humanidad. Ahora, si usted tiene un proyecto o emprendimiento tecnocientífico que desee divulgar, puede comunicarse con nosotros a través del correo electrónico atomun@telesurtv.net y ser parte de nuestro recorrido por las innovaciones en cada capítulo. Tiempo de nuestra primera pausa, pero no se aparten de sus pantallas porque les dejamos con el espacio gamer de la semana. Ya venimos, recuerden, esto es Atomun. Stellaris. Se trata de un juego de estrategia donde los usuarios podrán hacer uso del manejo de la sociedad, diplomacia y desarrollo de la tecnología, incluso librar una serie de batallas intergalácticas. Stellaris nos permite dar las órdenes oportunas a nuestras naves, construir estructuras en nuestros planetas y gestionar todo un imperio. Incluso puedes contar con un pequeño robot que te puede ayudar en la tarea de la asistencia personalizada, para informarte sobre los fundamentos del juego o avisarte sobre una serie de eventos en esta aventura espacial. Continuamos por nuestra travesía por la ciencia, tecnología e innovación, ganado la integración del conocimiento. Esto es Atomun. Los científicos de la NASA han comprobado que el cuerpo humano se desenvuelve con dificultad ante la microgravedad que existe en el espacio, un hecho que se agudiza a medida que el astronauta permanece más tiempo en este medio hostil y desconocido como es el espacio, especialmente cuando la estadía les lleva a permanecer confinados. De allí que en Atomun analicemos algunos aspectos relacionados con el síndrome del astronauta y que forma parte de la denominada enfermedad por descompresión, un fenómeno que afecta a los astronautas, aviadores y principalmente a los buceadores. Revisemos más detalles en nuestra bitácora cognitiva de la semana. Muchas personas ven el confinamiento por la pandemia del nuevo coronavirus como una medida desesperante. Otros han reinventado hábitos y costumbres para mantener sus mentes y cuerpos activos, o han hecho un uso exponencial de tecnologías de información y comunicación, lo que les lleva a acelerar ese proceso de digitalización en nuestra sociedad red. Pero, ¿qué podemos decir de los astronautas que pasan meses e incluso años alejados de la Tierra y adaptan su cuerpo y mente a la Estación Espacial Internacional sin contacto humano y lidiando con la falta de gravedad para mantener un equilibrio corporal? Su fisiología cambia por completo en el espacio, desde que el cosmonauta Yuri Gagarin se convirtiera en el primer ser humano en salir al espacio y algunos astronautas hayan llegado a vivir entre 1 y 2 años en la Estación Espacial Internacional. No conocemos muchas cosas sobre lo que pasa en el cuerpo humano viviendo en el espacio, pero en su retorno son muchos los cambios que experimentan. ¿Cuánto le puede afectar a un astronauta vivir en el espacio? Según la NASA, cuanto más tiempo pasan los astronautas en el espacio, más probabilidades tienen que se reactiven virus como el herpes, la varicela y el herpes zóster. En la Estación Espacial Internacional, la exposición a la radiación es 10 veces mayor que en la Tierra. Esto aumenta el riesgo de cáncer y altera el recuento sanguíneo y el sistema inmunológico. Entre los principales efectos de vivir en el espacio, en el cuerpo humano destacan: aumento de la temperatura corporal. Hay un aumento general de 1 grado Celsius en la temperatura corporal de los astronautas, concretamente 38 grados Celsius en reposo y 40 grados Celsius tras ejercicio físico. Modificaciones genéticas. Incrementa la metilación de ADN, uno de los mecanismos que activa e inactiva genes. Pérdida de visión. 80% de los astronautas regresa con miopía. Incremento de la altura. Crecen entre 2 y 5 centímetros debido a la ausencia de compresión de la columna, pero esto se pierde al regresar a la Tierra.
atrofia de los músculos, afectación por la microgravedad, descalcificación, pérdida del 1% de masa ósea por mes, alteración del ciclo circadiano y el sueño. Ven al sol salir y ocultarse cada 90 minutos. La mitad de los astronautas toman pastillas para dormir. Incremento del riesgo de padecer cáncer y enfermedades degenerativas. La radiación cósmica puede provocar mutaciones y, por tanto, incrementar el riesgo de padecer cáncer, especialmente leucemias. Según un estudio de la Administración Federal de la Aviación de Estados Unidos, la exposición a los rayos cósmicos causaría en los viajeros un notable incremento en los riesgos de contraer cataratas, pérdida de fertilidad e incluso de trasladar algunas patologías genéticas a su futura descendencia. Esto a pesar de estar protegidos con escudos antirradiación. Los actuales trajes espaciales proporcionan soporte vital a los astronautas y están integrados por varias capas de materiales muy resistentes, como el Dracon, un tejido sintético, elástico, muy duradero, o el Kevlar, con el que se fabrican muchos equipos de protección, como los chalecos antibalas. Estos compuestos impiden los desgarros y pueden proteger a su portador de los impactos de micrometeoritos. Síntomas de enfermedades como la depresión, el estrés o la ansiedad, unidas a una claustrofobia o sensación de aislamiento, son comunes entre quienes han visitado el espacio. Para evitar riesgos y posibles brotes psicóticos, los astronautas conversan semanalmente a través de conexiones de larga distancia y se conecta con un cirujano de vuelo y con un psicólogo. Incluso, los kits médicos contienen tranquilizantes, antidepresivos, ansiolíticos y antipsicóticos. A todos los que se suben a una nave espacial se les instruye en todo tipo de situaciones extrañas relacionadas con el comportamiento, pero las experiencias suelen ser diversas, como la vivida por la astronauta estadounidense Christina Koch, quien permaneció casi un año a bordo de la Estación Espacial Internacional. Su estadía fue de 328 días para establecer un récord femenino de permanencia en el espacio, que estaba en manos de Peggy Whitson, una veterana del espacio estadounidense con 3 misiones espaciales. Noto poco, ya sabes, descubrir músculos que no había sentido en mucho tiempo y cosas así. Realmente no he tenido dolor en los pies, pero me di cuenta durante aproximadamente un día que me dolía el cuello y me sentí como un niño de 2 semanas que en realidad estaba trabajando duro para sostener mi propia cabeza, pero no. He sido muy afortunada, ha sido una transición bastante fácil y tengo grandes equipos que se aseguran de que eso suceda. Ni hablar de otras personas que siguen llevando sus sensaciones a niveles extremos, tras haber dejado el espacio, como la primera mujer caminante espacial, la estadounidense Kathy Sullivan, veterana de 3 misiones de transbordadores espaciales, quien busca convertirse en la primera mujer en descender al Challenger Deep, el punto más profundo de nuestros océanos. Un hecho que la ha convertido en la primera humana en estar en el espacio y a toda profundidad del océano. Toda una hazaña para esta extraordinaria mujer de 68 años de edad. Pero aterricemos un poco en nuestro planeta Tierra, particularmente cuando casi la mitad del mundo está confinada por el coronavirus. Y para sobrellevar el confinamiento y el aislamiento social, es importante establecer rutinas con un estilo de vida saludable, hacer ejercicio y tomarse las cosas con humor, como recomienda el cosmonauta ruso Fyodor Yurchinin, quien ha realizado 5 vuelos al espacio, pasando 671 días en total a bordo de la Estación Espacial Internacional. A diferencia de los astronautas que trabajan en un ambiente que les es extraño, rodeados de metal y de plástico, las personas durante el resguardo por la COVID-19 por lo menos pueden abrir ventanas o salir al balcón. No olvides tu salud. El espacio cerrado y los movimientos limitados crean la llamada enfermedad del cosmonauta, la enfermedad de las personas que no se mueven. Por eso debes hacer deporte. Entrena al menos 2 veces al día durante 30 minutos. Te aseguro que no necesitas un gimnasio para eso. Aunque viajar al espacio exterior es uno de esos sueños que alguien ha imaginado en determinado momento de su vida, lo cierto es que los seres humanos, como el resto de las especies del planeta Tierra, hemos evolucionado con una referencia física inmodificable, la fuerza de la gravedad, que es fundamental en nuestro sistema de orientación espacial. Cualquier cambio en ese sentido choca con él de forma radical.
La exposición al entorno espacial tiene efectos permanentes en los seres humanos, pero estos simplemente no se entienden. Una aseveración que realiza Donna Roberts, neuroradióloga del Medical University of South Carolina de Estados Unidos, que en su estudio titulado Efectos de los vuelos espaciales en la estructura del cerebro de los astronautas, como se indica en resonancia magnética, los astronautas experimentan cambios cerebrales cuando viajan al espacio, muchos de ellos relacionados con la redistribución del líquido corporal hacia la cabeza durante la exposición a microgravedad a largo plazo. Momento de nuestra segunda pausa en Atomun, pero continúen con nosotros porque de inmediato les invitamos a viajar en la data. Descompresión. Se conoce como el fenómeno de la disolución del nitrógeno en los tejidos del sujeto que respira aire a presión. En 1803, el inglés William Henry realizó experimentos para explicar cómo los gases se disuelven en los líquidos a diferentes velocidades, en función de la temperatura y presión. El síndrome de descompresión se refiere a un trastorno en el cual el nitrógeno, disuelto en la sangre y los tejidos, debido a la alta presión, forma burbujas cuando la presión disminuye. Los síntomas incluyen fatiga y dolor en los músculos y articulaciones. Este fenómeno puede afectar a astronautas, aviadores y principalmente buceadores. Avanzamos con más del acontecer tecnocientífico e innovador en Atomun. Momento de conocer aquellas investigaciones y novedades presentes en el siempre enigmático y fascinante universo y que les mostramos a continuación en nuestra sección Fuera de órbita. Estados Unidos no quiere quedarse relegado de las investigaciones espaciales en Marte, por lo que espera que su rover explorador de 6 ruedas, bautizado como Perseverance, intenta encontrar evidencias de que hace 3.500 millones de años, auténticos microbios poblaban sus ríos. El viaje durará más de 6 meses y si aterriza ileso, el robot comenzará una exploración de varios años para recolectar y acondicionar decenas de muestras de rocas que serán recuperadas por un futuro robot y traídas a la Tierra en 2031. Los científicos de la NASA esperan encontrar fósiles de bacterias o de otros microbios y confirmar que existió vida en el planeta rojo. El Perseverance mide 3 metros de largo, pesa 1 tonelada, tiene 19 cámaras como ojos, 2 micrófonos como oídos y un brazo robótico de 2 metros, siendo relevo de los 4 rovers estadounidenses que desde fines de la década de 1990 han reunido información en Marte con la ayuda de satélites y robots fijos, donde se sabe que el planeta rojo no siempre fue seco y frío como ahora, sino que alguna vez tuvo agua, compuestos orgánicos y un clima favorable. Imagínese tener en su poder la colección de más de 25.000 fragmentos de manuscritos antiguos conocidos como los rollos del Mar Muerto, que incluye, entre otros textos considerados, las copias más antiguas de libros de la Biblia hebrea, pero darse cuenta que en ese esfuerzo de investigación se tope con que el ADN de pieles de animales como vacas y ovejas pudieran ser la clave para establecer la relación entre las piezas basándose en evidencia de ADN y en el escrutinio del lenguaje dentro de los textos bajo investigación. Un caso interesante en el que 2 piezas que se creían que estaban juntas estaban hechas de diferentes animales y aunque parezca difícil de creer, pudiera traer consigo un genoma más completo de los manuscritos del Mar Muerto. ¿Y por qué no aplicar los mismos métodos a cualquier artefacto antiguo que contenga suficiente ADN intacto o tal vez otras moléculas biológicas? Más detalles en el siguiente material.
¿Qué relación tiene el ADN de las vacas y ovejas con los rollos de Mar Muerto de 2000 años de antigüedad? Al parecer mucho, dado que un equipo de investigadores multidisciplinarios de Israel y Suecia han unido lo que a su juicio han sido cabos sueltos para armar un rompecabezas que integra una colección de más de 25.000 fragmentos de manuscritos antiguos conocidos como los manuscritos del Mar Muerto, encontrados entre 1947 y 1956 en las cuevas de Qumran, al pie del Mar Muerto, Cisjordania de hoy en día. Son considerados uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de todos los tiempos, porque incluyen textos religiosos en hebreo, en arameo y griego, así como la versión más antigua conocida del Antiguo Testamento. Los investigadores se toparon con un caso interesante en el que dos piezas, que se creía que estaban juntas, estaban hechas de diferentes animales, ovejas y vacas. El ejemplo más notable provino de pergaminos que comprenden diferentes copias del libro bíblico y profético de Jeremías, que también son algunos de los pergaminos más antiguos conocidos. De esas muestras de ADN que tomamos, 2 muestras estaban hechas de piel de vaca, en la que se inscribieron esos pergaminos. Y esto significa que al menos esas 2 piezas escritas sobre piel de vaca no llegaron del desierto de Judea, sino que llegaron de otro lugar, ya que las vacas no pastan en el desierto. Y esto responde a la pregunta de si todos los pergaminos pertenecían a un grupo específico que vivía en el desierto judeano, o una parte de estos pergaminos llegaban de otros lugares. En este caso, la evidencia de ADN se suma a la comprensión, pues solo puede revelar parte de la imagen y no resolver todos los misterios, por lo que esperan que se analicen más muestras y se agreguen a la base de datos para trabajar hacia un genoma más completo de los manuscritos del Mar Muerto, de tal manera que los científicos ahora piensan que pueden aplicar los mismos métodos a cualquier artefacto antiguo que contenga suficiente ADN intacto o tal vez otras moléculas biológicas. Y lo que parece difícil de creer, quizás en algún momento, puede que los avances en genética nos dé algunos detalles más a profundidad sobre determinados textos que son considerados como la voz de Dios en la Tierra. A decir de Michio Kaku, físico teórico estadounidense, especialista destacado de la teoría de campo de cuerdas, es muy peligroso poner astronautas en una base lunar donde hay radiación, bengalas solares y micrometeoritos. Sería mucho mejor poner robots en la Luna y tenerlos conectados mentalmente con astronautas en la Tierra. Pero el deseo por experimentar siempre implicará riesgos que algún osado astronauta querrá correr con tal de hacer historia dentro de los anales de la carrera espacial y conquista del cosmos. Y de esta manera ponemos punto final a este interesante capítulo de Atomum. No olviden seguirnos en nuestras cuentas en redes sociales digitales. Las coordenadas en Facebook son Atomum Telesur, en Twitter pueden encontrarnos como @AtomumTelesur o si lo prefieren en mi cuenta en Twitter @JackTelesur. Y será hasta una nueva travesía cognitiva. Nos vemos en una próxima ocasión, viajeros y viajeras del saber.